Diciembre, todavía no empezamos diciembre, estamos a punto. Estamos en el último mes de noviembre, el último día de noviembre. Diciembre es un mes de desafío, amén. Usted y yo siempre decimos que no podemos pasar al otro año arrastrando todo lo del año anterior, ¿sí o no? Porque ¿a quién le gusta empezar un día con los problemas de antes? A nadie, ¿cierto que no? Lo mismo pasa con nosotros en diciembre. Diciembre terminamos el año y tenemos que buscar nosotros, escúcheme, si no hemos recibido la respuesta que necesitamos, buscarla por medio de la palabra de Dios. Porque basta una palabra para que algo suceda en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Basta una palabra de parte del Señor para que algo cambie, escuche, en nuestra, no sé, a lo mejor en nuestro negocio, en nuestras finanzas. Basta una palabra de parte de Dios para que pueda venir ese cambio que usted y yo tanto necesitamos o hemos estado buscando durante el año. Y sabe usted que cuando uno tiene un problema que lleva años sin solución, cuando uno tiene un problema que lleva años sin una salida, lo que menos espera uno o lo que menos se va a imaginar o se imagina uno es que la solución venga de una manera tan sencilla, ¿o no? ¿Sí o no? Porque ese es el motivo por el cual nosotros muchas veces, escuche, pasamos el año con una situación, no podemos cortar con ella, no podemos terminar con ella, parece que no podemos vencerla. Y es porque muchas veces nosotros, escuche, el problema para nosotros es tan grande, o lo vemos el problema nosotros tan grande, que nos cuesta poder creer que una palabra que se suelte puede traer la respuesta para lo que necesitamos. Y es muchas veces por eso que lidiamos tanto, hermano, con un problema. Porque, escuche, si usted y yo buscamos de Dios, necesitamos de Dios, reconocemos a Dios en nuestra vida, lo reconocemos en medio de las situaciones que vivimos. Tenemos un Dios que no es mudo, sino que dice que Él oye nuestra oración, que Él oye nuestra palabra, Él oye nuestro clamor. Es más, Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. David, cada vez que oraba a Dios, que Dios inclinaba su oído a él y lo sacaba de esa desesperación, de ese hoyo, de esa desesperación que era como un hoyo en el cual él se encontraba. Entonces, escúcheme, Dios responde nuestra oración. Jesús dijo: todo lo que pidiéramos orando, creyendo, lo recibiríamos. ¿Sí o no? Entonces tenemos argumentos suficientes para creer que a través de una palabra que Dios traiga a nuestra vida, hermano, puede estar la salida, la respuesta o la solución a lo que usted y yo a lo mejor no hemos podido encontrar. Por eso le decía que lo que menos uno se va a imaginar es que una persona suelte una palabra o emita una frase y que esa palabra o frase que emita esa persona pueda solucionar un problema que lleva años a lo mejor sin solucionarse. Cuesta creerlo. ¿Y sabe por qué cuesta creerlo? Porque necesitamos echar a andar nuestra fe. Cuando le digo echar a andar nuestra fe, hermano, necesitamos cambiar, escúcheme, necesitamos cambiar el pensamiento. Necesitamos tener una mente de fe, una mente positiva, una mente, escúcheme, que no solo el corazón nos lleve a creer, sino que mi mente se llene de aquello que Dios me habla. Escuche, se llene de aquello que Dios me habla y yo lo pueda, antes de recibirlo, vivirlo. Como Elías, ¿se acuerdan? No había nada, estaba todo, había sol, no había nube. Y él decía al criado: sube porque una lluvia grande se avecina. No habían señales de lluvia, no había llovido por 3 años y medio. Pero él, escúcheme, con una palabra, por eso decía yo: en cuya presencia estoy. Si usted y yo buscamos de Dios, hermano, Dios va a colocar una palabra en nosotros. Siempre Dios la coloca, la palabra es soltada, por eso la Biblia muestra que caen diferentes tipos de tierra, ¿no? Pero es soltada para todo, ¿no? Para los pedregales, para la orilla del camino, para los espinos y para la buena tierra. O sea que Dios no suelta una palabra para mi hermano nomás y para mí no, es para todo. Y esa palabra va a traer la respuesta conforme a la necesidad que tenemos cada uno. Pero es importante cómo usted la recibe. Es importante con qué fe usted la recibe. Por eso le decía que muchas veces cuesta poder pensar o creer que una palabra que emite una persona que se suelte de parte de Dios pueda solucionar un problema que a lo mejor lleva años sin solucionarse. Por eso es que cuando se suelta la palabra, usted, ni un esfuerzo a lo mejor por tomarla. Porque uno dice: llevo tantos años con esta cuestión. Se da cuenta y es algo que usted lo ve tan grande que cuesta creer que una palabra puede cambiar, puede traer resultados en eso que por años usted no ha podido recibir resultados. Por eso es importante lo que vamos a hablar el día de hoy.
Porque una palabra puede traer los cambios que a lo mejor todavía no han llegado. Eso naturalmente o racionalmente, le decía yo, parecería algo muy extraño, y lo más probable es que si a usted se lo dicen, lo más seguro sería que a lo mejor usted no le creería. Si alguien le dice, oh, sabes que yo escuché una palabra, no, y algo pasó, cambió, salió, me vino la respuesta, cuesta de repente creerme. Dice, oye, pero ¿cómo eso? Yo llevo tantos años escuchando y sabes tú que el problema no ha cambiado, no he tenido solución, no he tenido respuesta. Y no es que no haya solución, no haya respuesta o algo no cambie, es que, escúcheme bien, a lo mejor la tierra con la cual yo recibo no es la tierra correcta para la palabra que Dios suelta para mi vida. Cuando hablamos de tierra hablamos del corazón. Porque uno piensa, ¿cómo va a ser posible que una persona tenga 10, 20, 30, 40 años padeciendo de una situación o de una enfermedad? Escuche, y que a lo mejor también ha buscado de muchos medios, formas o maneras tratando de solucionar ese problema y no lo haya podido solucionar. Y resulta que de repente una persona suelta o emite una palabra y con esa palabra 10, 20, 30 años, mi hermano, de esclavitud a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad, a lo que sea que usted pueda estar viviendo, pasan como si fueran nada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder? Eso es algo muy extraño, por decirlo así, para cualquier persona, ¿no? Pero le repito, eso naturalmente o racionalmente parecería algo muy extraño. Y lo más probable es que si eso se lo dicen a usted, lo más seguro es que a lo mejor usted no lo creería. Pero ¿quiere saber algo? Eso es lo que puede suceder cuando Jesús emite o suelta una palabra sobre su vida y usted la cree. Eso es lo que puede ocurrir. Puede venir un cambio que a lo mejor por años no ha sucedido nada. Solo una palabra puede traer sanidad, puede traer, escuche, un nuevo tiempo a su vida. Una palabra bastó para cambiar mi vida. Yo a ti te quería, me dijo. Y esa palabra, ¿sabe lo que trajo? Un cambio que por muchos años no había habido en mi vida. En mi esposa una palabra trajo una sanidad de un cáncer. Escucha bien, yo siempre le predico de lo que vivimos. Porque eso tiene que hacer la fe, nos tiene que llevar a tener experiencias cada día con el Señor y para que usted y yo podamos ser verdaderos testigos de Dios. No le dijo Jesús a sus discípulos, no se muevan de aquí hasta que no hayan recibido, ¿qué cosa? La evidencia. Entonces le dijo, me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén. O sea, en el pueblo de Dios y en el pueblo que no es de Dios también. ¿Quiere saber algo? Le decía, eso es lo que sucede cuando Jesús emite o suelta una palabra y usted la cree. La Biblia dice allí en Mateo, vamos a leerle varias historias, 3 historias. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, escuche, rogándole, tenía una necesidad, ¿no? Cuando alguien ruega por algo es porque tiene una gran necesidad. Porque lo que más le cuesta al hombre, ¿qué es lo que es? Rogar, ¿cierto? Humillarse, pues. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, le dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Verso 8, y en esto me quiero centrar. Voy a leerle el contexto, pero me voy a centrar en el verso 8 y así también en la otra historia. Respondiendo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Escucha esto. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué necesitaba el centurión? Una palabra. ¿Y para qué cree usted que está escrita esta historia? El centurión dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Escuche bien. El centurión dice, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué es lo que cree que imaginó el centurión? ¿Sabe lo que hizo la fe? El centurión empezó a crear en su mente, a imaginar en su mente lo que iba a suceder si Jesús solo soltaba una palabra sobre él. Porque la fe, escúcheme, la fe es creativa.
La fe suya y mía, cuando no encontramos respuesta, nos tiene que llevar a buscar alternativa. ¿O no? ¿O la fe cree usted que funciona así, que cuando a usted le va mal ya todo se perdió? La fe no funciona así. La fe nos tiene que llevar a buscar alternativa. El centurión dijo, no, yo no soy digno que entres bajo mi techo en mi casa. Claro, el centurión tiene que haber pensado, no, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a pasar con esto? Y ese hombre, un hombre, escúcheme, que de alguna manera respetaba la cultura judía. Pero él le dice, yo no soy digno de que entre. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero escúcheme, creativa, la fe es creativa. Le dice, solo di la palabra, le dijo, y mi criado sanará. 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Escúcheme bien, mire cómo pensaba el centurión. Mire cómo él veía la respuesta, lo que podía provocar la respuesta de Jesús en la necesidad que él tenía. Él decía, esto es lo que vivo yo tengo gente a mi cargo y cuando sale una palabra de mí, ellos la tienen que obedecer y algo tiene que suceder conforme a lo que yo le digo. Por eso él le dice a Jesús, yo reconozco, no se lo dice en palabras, pero le está diciendo, yo te reconozco. Reconozco que lo que sale de tu boca puede traer cambio, que lo que sale de ti va a traer cambio, va a traer sanidad a esa necesidad que yo tengo en la casa. Por eso la importancia de reconocer. La importancia de reconocer, escúcheme bien, en lo que sale de la boca de un hombre, escúcheme, por medio de la palabra de Dios. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 10, escucha esto. Al oírlo Jesús, al oír, escuche lo que salía de la boca del centurión, lo que pensaba, lo que la fe del centurión creaba en la mente, en el corazón, en la vida del centurión. ¿Qué pasó con Jesús? Dice que al oírlo se maravilló. Escuche bien, porque no es solo que le vio la fe, pero dijo, no, solo di la palabra, no, sino que cómo pensaba, cómo usaba su fe. Cómo él vivía a través de su fe y decía, no, si esto me lleva a esto, mi fe también me tiene que llevar a esto otro. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le dijo a los discípulos que lo seguían. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Porque aquí no habla solo de lo que creyó, dice que al oírlo, lo que salió de su boca, escúcheme bien, nosotros muchas veces decimos tenemos fe, pero hablamos de una forma diferente a lo que decimos que tenemos. Decimos que tenemos fe, pero hacemos de una forma diferente a lo que decimos que creemos. Porque la fe tiene que ir acompañada, escúcheme bien, de creatividad. Porque es la fe la que crea las cosas que no son. ¿O no? Es la fe lo que trae lo que usted no ve. Por eso dijo al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Escúchame bien. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, diga conmigo, ve y como creíste, desea eso. ¿Cómo son hechos? Escúcheme, ¿cómo son hechos? ¿Cómo viene la respuesta de Dios a nuestra vida? Como usted y yo creemos por la palabra, ¿sí? Y segundo, como usted y yo creemos. Si usted no está creyendo nada, nada pasará.
Por eso que la fe a usted lo tiene que escuche, le tiene que llenar no solo su corazón, sino que su mente, escúcheme bien, de estrategias, de alternativas, cuando algo no le resulta. Claro, hay gente que de repente empieza a hacer algo y porque le va mal, hermano, ya no. Listo, soltó, dejó, tiró la toalla, cuando la fe nos lleva a ser creativos. El centurión dijo, no, yo sé que si tú entras, va a haber comentarios, va a haber esto, va a pasar esto otro, la gente va a hablar. Pero, mire, empezó a pensar y dijo, no, solo di la palabra y yo sé que mi criado en mi casa va a sanar. Porque la fe nos tiene que llevar a buscar alternativas. Escuche, la fe te tiene que llevar a buscar alternativas porque eso es lo que Dios bendice en ti. Es lo que tú puedes creer conforme a lo que hay en ti de parte de Dios. El centurión no era judío, no era hebreo, pero había algo de Dios, de parte de Dios en él. Por eso le dice Jesús, como creíste, así te sea hecho. Por eso la pregunta es, ¿hay algo de parte de Dios también en usted? Porque si lo hay, algo tiene que cambiar. Algo tiene que suceder. Hermano, algo tiene que pasar. No puede, la vida mía no puede ser 10, 15, 20 años igual con el mismo problema. Porque eso es lo que sucede cuando algo sale de la boca de Dios y usted lo cree. Eso es lo que sucede cuando algo sale de la palabra que está escrita para nosotros en este libro. Y esta historia es una historia en donde mandan a buscar a Jesús porque había un centurión romano que quería hablar con él porque él tenía una petición, porque tenía una gran necesidad en su casa. Un centurión que se portaba bien con el pueblo de Dios, ojo, un centurión que incluso había construido una sinagoga para el Señor. Eso habla la Biblia. Este era una persona que gozaba de mucho respeto. Porque a pesar de no ser judío, a pesar de no tener la misma cultura y de no tener la misma fe de los judíos, era una persona que tenía cierto respeto por la cultura judía. Un respeto al punto de haberles hecho una sinagoga para que ellos se reuniesen a oír la palabra, a adorar a Dios. Un hombre que su fe lo llevó a maravillar a Jesús. Un hombre que creyó, escuche, que tan solo una palabra bastaría para que cambiara la condición de su criado en su casa. Esa es la primera historia. La segunda historia habla en donde de un momento a otro o en un momento determinado se acerca a Jesús una mujer sirofenicia que le dice a Jesús que ella tiene una necesidad en su casa. Una necesidad porque una de sus hijas estaba padeciendo de una atadura diabólica y necesitaba de liberación. Y a través de lo que ella le dice a Jesús, él le responde a la mujer. Mire cómo le responde. Ella le presenta su necesidad a Jesús. Y Jesús le responde a la mujer, yo no he sido enviado, le dijo, sino a las ovejas de Israel, ¿cierto? Y no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Vamos a Marcos 7, 24 al 30. Y no está bien, le dijo Jesús, dar lo que corresponde a los hijos, a los perrillos, a los incircuncisos. Marcos 7, 24 al 30. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los incircuncisos. Respondió ella y le dijo, Señor, le dijo, sí, Señor, le dijo. Escuche bien, le dijo, sí, Señor, le dijo. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos que caen de la mesa. Entonces, verso 29, entonces le dijo Jesús, por esta palabra le dice, escúchame bien, mire por lo que sale de ella también. Jesús le dijo, el centurión le dijo, solo di la palabra. Algo reconoció Jesús de parte de Dios en el centurión, ¿cierto? Por eso le dijo, como tú creíste, que te sea eso.
Y acá Jesús entonces le dijo, por esta palabra. ¿Cuál palabra? La que respondió a ella. Dijo, sí, está bien. Los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que hacen los perrillos, por alcanzar la respuesta que necesito para mi hija en mi casa. Escuche, porque uno interpreta aquello, ¿sabe por qué? Porque eso tiene que hacer la fe. A nosotros nos dicen que no, ¿y sabe lo que hacemos? A nosotros nos dicen que no y lo primero que hacemos, reclamamos, reprotrincamos, dudamos y decimos, hasta aquí nomás. A esta mujer Jesús le dice, lo que está aparte destinado para los hijos no te lo puedo dar a ti, porque eres una mujer incircuncisa. Imagínese usted con una respuesta así. Imagínese usted con una respuesta así. Hermano, ¿nos vamos llorando a casa o no? ¿Sí o no? Con una respuesta así, ¿nos vamos llorando a casa? Entonces le dijo, por esta palabra le dijo Jesús, ve, el demonio ha salido de tu hija. Escúchame bien. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hermano, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, lo que yo tengo no es para ustedes porque ustedes no están en la promesa. Eso le respondió la mujer. Jesús le dice, yo no puedo darle lo que le corresponde a los hijos, a los perrillos. Jesús le dijo, yo no puedo darle lo que le corresponde a los hijos, a los incircuncisos. Ahora imagínese aquella mujer cuando escuchó eso, o imagínese usted con una respuesta así de su pastora. O imagínese usted con una respuesta desfavorable en donde usted muchas veces va a tocar una puerta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde quiero llegar con esto? A que nuestra fe nos tiene que llevar a buscar alternativas. Porque usted la fe no tiene para intentarlo una vez y rendirse. Dios no puso fe en usted y en mí para intentarlo una vez y decir, como no funcionó, no funcionó. Esta mujer, cuando le dicen que no, escuche, y la respuesta inclusive no solo es un no, sino que es algo chocante. Escuche, que ella como mujer incircuncisa, de alguna forma fuera del pacto, podía haberla dañado. Ella, escuche, su fe la llevó a decirle, yo estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso le dice aún, le dice, de las migajas que caen de la mesa de los hijos, comen los perrillos. O sea, le dijo, yo no tengo problema de que me trates de perrilla, de que me mires así. Tampoco tengo problema de comer de las migajas que caigan si tú traes respuesta a la necesidad de mi hija en la casa. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama fe creativa. Porque la mujer no se quedó con la respuesta. Escúcheme bien, se quedó con la alternativa que ella buscó para alcanzar lo que necesitaba por medio de la fe de parte de Jesús. No se quedó con el mal diagnóstico, no se quedó con la respuesta negativa, sino que ella pensó y dijo como el centurión. El centurión dijo, solo di la respuesta y mi criado va a sanar. Ella dijo, aún los perrillos comen así, ok, si tú dices que yo soy como los perrillos, estoy dispuesto a comer de las migajas que caen, con tal de alcanzar y recibir la respuesta que quiero para mi hija. Por eso la pregunta para este día, para ustedes, ¿hasta dónde está dispuesto usted? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por causa de la respuesta que usted ha estado buscando para su casa, para su familia? A lo mejor para su negocio, para su salud. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? La fe que tenemos es una fe que nos lleva a buscar alternativas o nos hace rendirnos a la primera vez.
Porque yo al leer y meditar en esta historia me imagino que a esta mujer por lo menos le dolió el corazón con lo que Jesús le dijo, ¿no? Porque le dijo, hey, lo que tú me estás pidiendo no es para ti, es para los hijos de Israel y no para los paganos. No es menor la respuesta que le da Jesús, ¿no? Escúchese, la da Jesús, es como para que uno diga, ok, ya no quiere insistir. Es como para uno decir, bueno, si Jesús me dijo esto, ya no hay vuelta atrás. Pero la fe de esta mujer, ¿sabe lo que la hizo? La hizo buscar alternativas, porque la fe tiene que ser creativa en usted. Si a usted no le resulta algo, usted no se puede rendir, tiene que pararse y decir, Señor, yo en el nombre de Jesús voy con esto otro. Porque a eso nos tiene que llevar la fe. A ser creativo, a buscar alternativa, a no rendirnos. Porque aquí vemos que el hombre que viene con la solución, que el hombre que viene con la respuesta, que el hombre que viene con la palabra de sanidad y liberación para la hija de esta mujer, le dice que no puede soltar esa palabra de sanidad que ella necesita. Claro, y yo me imagino que a esta mujer por lo menos le dolió el corazón con la respuesta que le dio Jesús. Hermano, porque escúchame, no es que las situaciones, las palabras, los que enfrentamos no nos dañen, sino que es como tú y yo respondemos a esas situaciones. No es que las situaciones no provoquen miedo, es como tú y yo las enfrentamos. Porque para eso Dios colocó fe en ti, para no rendirte. Dios colocó fe en ti para avanzar, para vencer, para poder recibir esa palabra que viene de Él, creerla y ponerla en práctica, aunque todo sea contrario. Nos dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Que la fe es una convicción en usted y en mí. Así que esta mujer, me imagino que aún con todo el dolor del corazón por lo que le había dicho Jesús, ella, escuche, se acuerda que los perrillos de lo que caen de la mesa de sus amos, de eso ellos comen. Claro, ella se acordó, dijo, por eso responde así. Escuche, y empezó a buscar una alternativa. Y dijo, ok, si los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, yo estoy dispuesto a llegar ahí. Yo estoy dispuesto a hacer como ellos hacen por alcanzar la respuesta que necesito de Jesús. Nosotros muchas veces vamos de camino al hospital, nos encontramos con alguien, oye, no, hay una fila grande, hermano, nos volvemos, ni siquiera llegamos. Empezamos algo y decimos, no, esto ya no me va a resultar. Hermano, empezamos hablando de que no nos va a resultar. Empezamos algo y decimos, oye, ojalá me vaya bien. ¿Qué le dijo Jesús al centurión? Así como has creído, te sea hecho, le dijo. Así que me imagino que esta mujer, aún con todo el dolor del corazón por lo que le había dicho Jesús, ella se acuerda que los perrillos, de lo que cae de la mesa, escuche, de las mesas, de eso ellos comen. Porque le repito, la fe verdadera siempre buscará alternativa. La fe de Dios no se rinde. La fe de Dios, la fe verdadera buscará alternativa. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo lograr? ¿Cómo cargar? No sé. Pero buscará alternativas para poder alcanzar lo que esa fe quiere provocar en ellos. Por eso esta mujer le dijo, Jesús, ¿está bien? Le dijo, palabras mías, parafraseando, le dijo, no me des del pan, le dijo, que te estoy pidiendo. O sea, de la respuesta que necesito, le dijo. No me las des como quizás las tienes preparadas para los hijos de Israel, le dijo. Sino le dijo, dame de las migajas que caen. Porque aún de eso yo estoy dispuesta a comer, dijo esta mujer. Porque aún de eso yo estoy dispuesta a comer. ¿Y sabe lo que provocó eso? Que Jesús le dijera, oh mujer, grande es tu fe. El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Lo intentamos una vez y ya no estamos dispuestos a intentarlo otra vez. Lo intentamos una vez y ya no estamos dispuestos a creer por una segunda vez.
Porque Jesús fue claro con el centurión, le dijo, conforme así como tú crees, le dijo. Que así le dijo, sea hecho. Esta mujer dio a entender que por su hija ella tenía fe para cualquier cosa. Te pregunto, por lo que estás esperando de parte de Dios, ¿tú tienes fe para cualquier cosa? Usted tiene fe para decir, no me resultó, pero voy de nuevo otra vez en el nombre del Señor. Claro, tiene fe para eso. Porque conforme a lo que usted crea. Si no tiene fe, va a pasar un año más esperando la misma respuesta que está esperando hace 15, 20, 30 años. Por eso cuando Jesús la oye, él dijo, ¿de dónde esta mujer sacó tanta fe? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que le echase fuera, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, le dijo. Porque no está bien tomar o no está permitido tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, le dijo. O sea, no le reclamó, no se quejó, no le dijo, pero mira, yo tengo una necesidad. No dicen que tú eres bueno, no dicen que tú respondes. No, ella no dijo así, sino que ella dijo, sí Señor, ok, es verdad. Pero aún los perrillos, dijo, se acordó, escúcheme bien, lo que hacían los perrillos. Se acordó, escuche, buscó una alternativa para poder alcanzar a lo que Jesús ya le había dicho que no. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, escuchen, por esta palabra, ¿por cuál? Por lo que dijo, por la forma que enfrentó la situación, por la manera que enfrentó el no de parte de él. Por eso, ¿de qué manera estás enfrentando esos no que te presenta la vida? ¿De qué manera lo estamos enfrentando? Creyendo que todo quedó ahí, que todo murió, que nada va a resultar, que nada va a pasar, que nada bueno hay. Escúchame, o buscando alternativas para poder lograrlo. Por esta palabra le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, ¿cómo cambia la respuesta de Jesús? Cómo la mujer saca, escúcheme bien, a través de su creatividad, a través de esa fe creativa, cómo alcanza la respuesta que necesita para su hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. Entonces le dijo por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. ¿Y sabe por qué Jesús le dice así a esta mujer? Porque hay gente que solo en medio de las crisis, escúcheme, que solo en medio de las crisis es que desarrollan su fe. Hay gente que solo en medio de los problemas, las situaciones, las circunstancias, es ahí que solamente desarrollan su fe. Como hay gente también que en medio de las crisis, escúcheme bien, se abaten, se van al suelo, le derriban o pierden la fe. Hay gente que en medio de los problemas, como esta mujer, desarrollan su fe. Pero hay gente que en medio de los problemas y las crisis, hermano, la pierden. Por eso la pregunta es, ¿de cuál de las dos tipos de mujeres quiere ser usted? De aquellas que cuando enfrentan problemas, hermanos, buscan alternativas para poder vencer y alcanzar la victoria en aquello en lo cual no han podido obtener, o son de las que se abaten, de las que se rinden, de aquellas que le dicen que no y ya todo se acabó. Porque hay gente, le dije, que solo en medio de las crisis es que desarrollan fe. Así como también hay gente que la crisis le evidencia la fe que realmente tienen. La crisis evidencia si es que es fe lo que usted tiene o lo que realmente no. Porque el que tiene fe la desarrolla en la crisis, ¿o no?
El que tiene un músculo, ¿cómo lo desarrolló? No, si eso, ¿cómo se llama? Lagarto, ¿cómo se llama eso? Bíceps, ¿cómo se llama? ¿No salen solos? Imagínense ustedes, ya quisiéramos nosotros, hermanos, sentaditos haciendo zapping en el sillón, que nos salgan calugas, músculos, pectorales. Sería bonito, ¿no? ¿O no? Sería bueno, ¿no? Pero no funciona así. De la misma manera pasa con la fe. No funciona, hermano, cuando las cosas están bien. Funcionan cuando la fe se alimenta, se fortalece cuando hay crisis. Cuando usted sabe cómo responder a ello, cuando usted, escúcheme, busca alternativas para poder vencer en medio de donde otro no puede. Ahí se desarrolla la fe. Cuando usted dice, me fue mal, pero hoy hay una nueva oportunidad. Ayer no fue el día que yo quería, pero hoy es un nuevo día y hoy día voy a alcanzar lo que ayer no pude alcanzar. Ahí se desarrolla la fe. Ahí crece. ¿Y sabe por qué? Porque usted busca alternativa, no se quedó con el no de ayer, sino que hoy día usted sabe que hay un nuevo sí. Usted sabe que hoy día hay una hoja en blanco donde usted puede reescribir su historia y no quedarse con la de ayer. Pero a veces es más fácil rendirse. Es quedarse con la historia de ayer. En vez de enfrentar la crisis y decir, no, yo me paro en el nombre del Señor, salgo de esto y voy a alcanzar lo que anhelo alcanzar de parte de Dios. Fue lo que hizo esta mujer. Estaba en una crisis. Y la crisis cuando va Jesús aumentó porque Jesús le dijo, no te puedo dar lo que está reservado para los hijos. Y se lo dijo con otras palabras. Pero ella supo enfrentar la crisis, ¿cómo? A través de la fe. ¿Por qué? Porque su fe va a buscar alternativas siempre para poder lograr lo que esa fe anhela o quiere tener. Porque el que tiene fe la desarrolla en la crisis y es a través de ella que la evidencia, así como lo hizo también esta mujer sirofenicia. Es por eso que también encontramos gente que en medio de los problemas, que en medio de la situación, en vez de desarrollar su fe no se desarrolla, sino que el efecto es contrario. Hay gente que se abate, no se para. No, pastor, no puedo, no, el problema es tan grande. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque la crisis, en vez de llevarlo a desarrollar su fe, se la apagó. Porque en vez de desarrollar su fe y hacerse más fuerte en medio de la crisis, lo que hizo la crisis fue golpearlo a tal punto que lo llevó a abandonar la fe. Por eso esta historia está para enseñanza suya y mía. Porque sí, está bien la mujer como responde, pero cuando la mujer responde y usted empieza a analizar, a meditar en cómo responde la mujer, se da cuenta que la mujer está diciendo, estoy dispuesta a llegar a eso. Estoy dispuesto a cambiar mi forma, a cambiar mi estrategia, por alcanzar la respuesta que necesito para mi casa. Porque en vez de desarrollar su fe y hacerse más fuerte, la crisis lo que hizo fue golpearla al punto de llevarlos a abandonar la iglesia, a abandonar lo de Dios. La crisis los llevó a abandonar lo que tenían que enfrentar. Cuando la fe, escúcheme, cuando su fe no la lleva a buscar alternativas. ¿Se imagina si todo fuera, no, yo creo y las cosas así? Sería fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sería fácil. Pero la fe no funciona así. La fe crece y se desarrolla en medio de la crisis, porque ahí realmente se evidencia si lo que hay en ti es la fe que Dios quiere o la fe que yo pienso tener. Porque si meditamos en esta historia, a esta mujer Jesús le dio un golpe que pudo haberla llevado llorando a su casa. Con lo que le dijo. No, le dijo, no está permitido darte lo que tú quieres. Eso es para los hijos, para el pueblo de Israel, le dijo. Pero no fue así, aunque ella tuvo esa opción de llorar y irse a su casa, no. Porque la tuvo, ¿no? Cuando Jesús le responde, ella tenía dos opciones. Responder con fe, buscando una alternativa para poder alcanzar lo que buscaba, o simplemente llorar y irse a su casa con las manos abajo y decir, bueno, ya no hay nada más que hacer.
Pero la mujer no tomó la última opción, sino que ella responde a Jesús y dijo, estoy dispuesto a llegar hasta la última consecuencia. Porque para llegar hasta la última consecuencia, escúcheme bien, hay que tener esa fe que viene de parte de Dios, porque es la única que resiste. Porque la frase que le dijo Jesús, le aseguro que a cualquier otra persona, esas palabras que le dijo Jesús lo llevaría a su casa llorando, pero con ella no ocurrió así. A ella las palabras no la llevaron a su casa en ese estado llorando, desanimado con los brazos abajo, sino que a ella esa situación adversa, escúcheme, le hizo desarrollar mucho más su fe. Porque ya creía al ir a Jesús a pedirle que hiciera algo por su hija en su casa, ¿no? ¿Ya creía o no? Por algo fue a Jesús. Nadie viene a Jesús si no le cree. Ella ya creía, buscó a Jesús y fue a él aún siendo sirofenicia. Ya creía. Pero la situación adversa que provocó en ella, que su fe, ella la llevara a un nivel mayor. Porque ella la llevó. Escuche bien, fue ella la que llevó su fe a otro nivel. Y eso es lo que Dios busca cada día en usted y en mí, que busquemos, que llevemos nuestra fe, hermano, un paso más allá. Si es la única forma de crecer y desarrollarla, es que llevemos nuestra fe un paso más allá, y esa es una decisión que tiene que tomar usted, porque para eso Dios puso la fe, para creer a lo que Él nos habla en su palabra. Por eso el centurión dice, solo di la palabra. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Quedó maravillado con el centurión. Dijo, claro, este creyó la palabra, la fe que tiene es verdadera. Claro, y cuando dice, y más encima dice que no soy digno de entrar a su casa. Él dice, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre, le dijo al pueblo, a los que lo seguían. Porque hermano, si tu fe no crece, si tu fe no se incrementa cuando a usted le dicen que no, quiere que le diga algo, entonces usted debe examinar qué clase de fe es la que tiene usted. Si su fe, escuche, no despierta, no activa algo positivo en usted, de llevarlo más allá de ese no, entonces hay un problema en usted. Hay un problema en su fe. Porque la fe no lo puede hacer, la fe no lo hace retroceder. La fe de Dios a ti nunca te va a llevar, mi hermano, a retroceder. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Porque cuando a usted le dicen que no, su fe lo debe llevar a buscar, escúcheme, la alternativa hasta que le digan que sí. Cuando a usted le dicen que todo va mal, usted tiene que seguir avanzando y tocando y orando hasta que le digan que sí. Acuérdese de la mujer viuda con el juez injusto. El juez dijo, si esta mujer viene de seguir, me va a cansar, o sea, siempre va a venir, no va a parar, hasta que el juez le dijo que sí, cuando él pensaba decirle siempre que no. Eso fue también lo que ocurrió con la tercera historia. Fue lo que ocurrió más o menos con los 4 amigos del paralítico, ¿no? La Biblia dice que ellos buscaron llevar a su amigo a Jesús, y cuando no encontraron cómo entrar por la puerta, escucha esto, su fe los llevó a ellos a encontrar una alternativa, pues. Ellos se podían haber agarrado a su amigo, otra vez será, te traemos otro día. Ellos podían haber hecho como hacemos nosotros cuando invitamos a alguien a la iglesia. Oh, vecino, no voy a poder ir, ya se quedó con eso. Podían haber hecho eso otro día. Pero la fe de ellos los llevó a buscar una alternativa. Dijo, amigo, no podemos entrar por la puerta, pero por el techo te vamos a hacer entrar. Su fe los llevó a encontrar una alternativa para lograr y alcanzar lo que su amigo necesitaba. Porque estoy seguro que todos nosotros deseamos que la gente venga a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos desean que la gente se convierta a Cristo y venga? Pero si no los carga.
Pero hay gente que no va a venir a la iglesia sino hasta que usted tenga la fe para cargarlo. Porque su fe y mi fe debe provocar eso. Su fe lo debe llevar a encontrar la alternativa para hacerlo. Escuche bien. Su fe y mi fe nos tiene que llevar a encontrar esa alternativa para que ellos puedan llegar, para que ellos puedan ser salvos. Lucas 5, 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? O sea que mientras predicamos, enseñamos la palabra, aquí hay un poder, escuche, que puede provocar algo en aquel que usted cargue. Pero quien lo tiene que cargar es y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Procuraban. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Verso 20, Jesús dice, al ver la fe de ellos, no fue la fe del paralítico, fue la fe de aquellos, escúcheme bien, que buscaron la alternativa de cómo traer al amigo, al que amaba, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, escúcheme bien, al que cargaron, tus pecados te son perdonados. Entonces algo puede cambiar en la familia, ¿no? Algo puede cambiar en los hijos, ¿no? Algo puede cambiar en el matrimonio, ¿no? Algo puede cambiar en la empresa, ¿no? Algo puede cambiar con la gente que nos rodea, ¿no? Si usted y yo, escúcheme, nos ponemos creativos, buscamos alternativas a través de esa fe que se nos dio. Porque eso es lo que provoca una fe creativa. Hermano, eso es lo que provoca la fe en una mente diferente. Porque esa fe siempre en medio de situaciones adversas nos llevará a encontrar alternativas, pues. Pero esa fe, ¿sabe lo que busca? Encontrar también no solo un corazón, sino que una mente, un pensamiento diferente. El centurión dijo, solo di la palabra. No soy digno de que tú entres ahí. Quizás qué va a decir la gente, cómo nos va a mirar, qué te va a decir, cómo me va a hablar a mí. Pero solo di la palabra, buscó la alternativa. Jesús, acuérdense que Jesús fue el que le dijo, vamos, iré a sanarlo. O sea, le dice, vamos, llévame a tu casa. ¿O no? Y él sabía que eso no podía ocurrir porque, escúcheme, la ley decía, la religión decía que no podía entrar un judío a la casa de un pagano. Pero el hombre dijo, ok, pero buscó alternativa. Y ahí es donde pone su fe en acción y eleva su fe y le dice, solo di la palabra y mi criado sanará. La mujer, Jesús le dijo, hey, no está permitido dar eso que tú pides, entregarte lo que tú pides a los paganos, porque eso es solo para el pueblo de Dios. No está permitido dar el pan de la mesa de los hijos. Y la mujer empezó a pensar, digo, sí, a lo mejor es verdad. A lo mejor la religión, la tradición dice así. Pero la fe, porque ella se acercó con fe a Jesús. Por eso fue a Jesús. Por eso fue a buscar respuesta para su hija en él. Y esa fe que ella tuvo, la elevó. Ella dijo, ok, ¿qué hago? Ok, yo estoy dispuesto a ser como uno de los perrillos, le dijo. Porque si los perrillos pueden comer de lo que cae de la mesa de los hijos, de los amos, de las migajas, dijo, ok, yo quiero ser una perrilla, pero hey, quiero alcanzar lo que necesito para mi hija en la casa. Porque eso es lo que provoca una fe creativa. Eso es lo que provoca la fe en una mente diferente. Porque esa fe siempre en medio de situaciones adversas nos va a llevar a encontrar alternativas. Por eso cuando usted dice, hoy justo hoy día tengo que hacer, no puedo, su fe lo tiene que llevar a poder, pues, a buscar alternativas. Porque ¿quién no tiene problema para servir a Dios?
A ver, alguien que levante la mano. ¿Quién no tiene problemas para servir a Dios? Todos estamos llenos de problemas cada día. En este mundo vamos a tener. Pero es usted el que tiene que buscar alternativas de cómo hacerlo. Es usted el que tiene que buscar, porque conforme a su fe, a lo que usted ha creído, será la respuesta de parte de Dios también para su necesidad. Se lo dijo el centurión. Es por eso que alguien tiene que cargar a su familia. Alguien tiene que cargar a su hermano, alguien tiene que cargar a su madre, alguien tiene que cargar a su padre, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a cargar a alguien acá en la tierra, pues. Si no estamos para sembrar la tierra, estamos para predicar el evangelio, llevar el evangelio, llevarlo a otro. Estamos para cargar a alguien acá en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque esa es una fe que afecta realmente a otros. Esa es una fe que afecta y afectará realmente a los demás. Mi fe, el decir que yo tengo fe a mi gente, hermano, no los va a afectar. El decirle a ellos que yo danzo, canto en lengua, toco lo que sea, hermano, no los va a afectar. El decirle que yo predico no les va a afectar. Lo que va a afectar realmente la vida de ellos, ¿sabe qué va a hacer? Que usted esté dispuesto a cargarlo, a hablarle, a cargarlo cada día y a poder llevarlo a Jesús. Eso sí lo va a afectar. Porque a lo mejor hay gente que puede tener fe para recibir a lo mejor un milagro, escúchame, o para que le vaya bien también, pero no tienen fe para afectar a las demás personas. Y ahí hay un problema. Cuando nuestra fe debe ser una fe tan fuerte que debe afectar a los que están alrededor y beneficiarlos. Porque puede haber alguno que a lo mejor no crea mucho, pero nuestra fe los debe llevar a recibir de la bendición que usted y yo recibimos de parte de Dios, ¿o no? ¿O no? Claro, puede ser que a lo mejor no crean mucho, pero la fe, eso que usted recibe de parte de Dios, los debe llevar, escúcheme, a entregarle de aquella bendición, de aquella salvación, de aquella palabra que usted también recibe de parte de Dios. Acuerde que somos vasijas que Dios llena para llenar a otro. Porque el que tiene fe se pone creativo. Escúcheme bien. El que tiene fe debe buscar cómo poder alcanzar a los demás. Porque fue por eso que la fe de estos 4 hombres los llevó a vencer la dificultad. Fue por eso que la fe de estos 4 hombres los llevó a alcanzar la respuesta para su amigo. Porque el que tiene fe, esa fe lo debe llevar a ponerse creativo. Los 4 hombres dijeron entre sí: subámoslo por el techo y llevémoslo a Jesús. No dijeron: no se puede pasar. No dijeron: está lleno. No, sino que dijeron: subámoslo por el techo. Llevémoslo a Jesús. La mujer sirofenicia, cuando Jesús le dijo que el pan no era para los perrillos, ella fue creativa y le dijo a Jesús que los perrillos comían de las migajas que caían de las mesas de sus amos y que ella estaba dispuesta a comer también como ellos. Estaba dispuesta a comer de esas migajas. La fe de ella la llevó a ser creativa, porque eso hace la verdadera fe. Crea en donde no existe nada para el hombre. Eso hace la verdadera fe. La verdadera fe crea en donde se piensa diferente. Escuche bien. La verdadera fe crea en donde se piensa diferente, en donde hay una mente diferente. ¿Por qué en donde hay una mente diferente? Porque es nuestra manera de pensar, nuestra lógica la que nos detiene. Por eso partí el mensaje diciéndole: cuesta creer que de repente, por una palabra, situaciones de 20, 30, 40 años cambian. Porque no es un problema de la palabra, es un problema de nuestra mente. Y la fe crea cosas diferentes en donde hay gente dispuesta a pensar diferente a como Dios piensa. La verdadera fe crea en donde hay convicción, aunque aquello que estamos esperando no se pueda ver. Por eso la fe del centurión romano lo llevó a sorprender a Jesús cuando el centurión le dijo: solo dile la palabra y mi criado sanará. Y lo mismo debe ocurrir con nuestra fe.
Escuche bien, lo mismo debe ocurrir con nuestra fe. Si un emprendimiento o negocio, por ejemplo, no resulta, pues, ¿qué debe ocurrir, pastor? Crear otro. ¿O no? Peca y no somos lógicos. Para todos los demás somos lógicos, pero para darle lugar a la fe no mucho. Si algo no te resulta, ¿qué tienes que hacer? Buscar alternativas. A lo mejor hay algo que no resulta porque hay algo, escúchame, que me falta creer y hacer. No porque quizás, escuche, la idea sea mala. No porque quizás que lo que estoy haciendo no da resultado. Es porque me falta algo, cambiar mi mente para buscar alternativas y llevar a la fe. Escúchame, y que la fe a mí me lleve a triunfar. Y lo mismo debe ocurrir con nuestra fe. Si un emprendimiento o negocio no resulta, hay que crear otro. Si una idea no resulta, hay que pensar en otra. Porque las situaciones y las circunstancias adversas para el mundo pueden venir, escuchen, para derribarlos y destruirlos. Pero para usted y para mí no. Para usted y para mí no. Acuérdese que una situación adversa, una crisis, crea una oportunidad en nosotros. Crea una oportunidad, pastor, pero ¿cómo va a crear una oportunidad así? Porque usted tiene que dejar de mirarlo con la lógica, pues. Y tiene que mirarlo a través de la fe, a través de lo que Dios le dice, a través de lo que Dios le habla. Yo escuché esta palabra de parte de Dios, yo soy sana. ¿Sabe cómo sonó la pastora? Escuchó una palabra y dijo, no, yo recibí mi salvación, yo recibí mi sanidad, yo recibí mi sanidad. Y cuando fuimos a ver, había recibido su sanidad. Y la persona no le predicó. No, solo puso las manos y lloró, declaró algo sobre ella, ni nos conocía. Porque la palabra de Dios viene para traer cambio, para provocar algo en nosotros. Pero escúcheme, tiene que caer en nuestra mentalidad para que entre el pensamiento de Dios y lleguemos a alcanzar la mente de Cristo. Por eso las circunstancias adversas vienen para incentivar, las situaciones y las circunstancias adversas vienen para inspirar y para desarrollar por medio de la fe nuestra creatividad. Nosotros decimos, no, pero ¿cómo algo malo va a venir para algo bueno? La Biblia dice que el pensamiento suyo es bajísimo al pensamiento que tiene Dios, ¿o no? Fíjese que cada vez que usted y yo pensamos bien, Dios nos está reprobando en esa forma de pensar. Porque el pensamiento de Dios es más grande, su voluntad es perfecta. Porque Él siempre nos está llevando, escúcheme, a lugares, nos está llevando más allá de lo que pedimos y entendemos. Por eso nosotros quedamos cortos en la manera de pensar y ese es el pensamiento que hay que sacar. Porque cuando cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a buscar alternativas, a ser creativos, hermano, lo que estamos haciendo es echar a andar la fe. Cuando tú empiezas a pensar diferente y empiezas a ser creativo, ¿qué estás haciendo? Estás echando a andar tu fe. Porque así debemos pensar los que tenemos pensamientos de fe. Las situaciones y las circunstancias adversas vienen para decirnos que Dios siempre tiene una mejor manera, tiene una mejor opción, pero usted tiene que buscar esa alternativa. Las circunstancias adversas vienen para decirnos que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Por eso cuando usted le dice no, usted dice, bueno, no, que ya no me resultó. Y cuando Dios detrás de ese no tiene algo mejor. Pero Dios te va a provocar para que tú lo puedas alcanzar. El reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan, mas los valientes, los violentos lo arrebatan, lo alcanzan. Para eso vienen las circunstancias adversas. Hermano, vienen, aunque nos cueste creer, vienen para eso. Vienen para que nuestra fe se ponga creativa. Porque cuando no hay circunstancias adversas, ¿quién necesita fe? Todo está bien, estamos así haciendo zapping. Pero cuando vienen circunstancias, usted se para, ya no hace zapping. Aunque quiera hacer zapping, se siente y se para porque está inquieto, está ansioso, está preocupado, necesita una solución, ¿o no? Para eso viene la fe, para activar algo que está durmiendo en nosotros.
Para eso vienen las circunstancias adversas. Aquí terminando. Vienen para que nuestra fe se ponga creativa. Vienen para que le demos nuestra fe a los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, escuche, siempre nos va a alcanzar cuando nuestra fe se pone creativa. Nuestra fe, escuche, la bendición de Dios siempre te va a alcanzar cuando tú piensas diferente. Cuando la mente se pone creativa, la bendición de Dios no alcanza porque tú echas a andar tu fe. Pastor, ¿pero por qué la fe? Porque sin fe no podemos agradar a Dios, alcanzar lo que esperamos de Dios. Por eso esta mujer alcanzó algo que no se le podía dar. ¿Y sabe cómo lo alcanzó? Por la fe. Aún dijo, los perrillos comen. Yo quiero ser como un perrillo. No me importa ser como un perrillo con tal de alcanzar, lograr lo que necesito para mi casa. Por eso estos 4 amigos también alcanzaron el milagro para su amigo. Porque imagínense a estos 4 hombres entrando por el techo con su amigo y Jesús preguntándose entre sí, ¿quiénes son estos locos? Imagínense usted, sentado aquí, todos tranquilitos, escuchando. Y de repente empezaron a romperse el techo y empezaron a entrar gente ahí. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría? Algo normal, ¿cierto? ¿Y estos locos? No pensaríamos que hay gente que tiene fe. ¿Y estos locos? ¿O no? ¿No pensaríamos algo malo? Usted la puerta porque entran por el techo. Y estos 4 hombres diciéndole a Jesús, maestro, te traemos un paralítico y como no pudimos entrar por la puerta, se nos ocurrió subirlo por el techo, pero no nos vamos a ir sin el milagro. Imagínense estos 4 diciéndole, como no pudimos por ahí, entramos por aquí. Por eso Jesús inmediatamente dice, por la fe de estos 4. Escúcheme bien. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? La creativa. Porque ya la fe habían cargado el paralítico. ¿Cuánto? No sé cuánto. Pero lo habían cargado. No es fácil llevar a uno en una camilla. Caminando. Ya lo llevó hasta donde estaba Jesús. O sea, ¿había fe o no? Esa era la primera fe. Escuche, pero la otra era la que iba a elevar la fe de ellos. ¿Y cómo la iba a elevar? Siendo creativo. No diciendo no a la primera circunstancia adversa. Porque ellos podían haber llegado y le dicho, amigos, entonces ahí que hicimos todo lo posible. Pero mira cómo está, no se puede entrar, no se puede pasar. Es imposible que pasemos, volvamos otro día. Que es lo que regularmente hacemos. Otra vez será. Pero ellos no. La fe los llevó a ponerse creativo, porque eso pasa cuando tú elevas tu fe. La Biblia dice que Dios, escúchame, que Dios, ¿qué es lo que hace? Coloca ideas creativas. Las riquezas en gloria, de las cuales habla Pablo, son ideas creativas, te da ideas, Dios te da ideas. Dios no coloca plata en tu mano. Dios no coloca, escúchame, salidas en tu mano. Dios te da ideas, por medio de su palabra te da ideas. Tu mente se abre, por eso dice que Dios da el poder para hacer cosas, riquezas, para hacer lo que tenemos que hacer. Dios coloca ideas. Y tú en el nombre de Jesús, con la fe puesta en lo que Dios establece, hermano, es que alcanzas cosas que humanamente no podíamos alcanzar. Imagínense estos 4 hombres diciéndole a Jesús, no nos vamos a ir sin el milagro, no nos vamos a ir sin la bendición de Dios. Por eso la pregunta de hoy día es, ¿hay alguien aquí con esa clase de espíritu? ¿Hay alguien aquí con esa clase de fe? ¿A qué vino? ¿Cuál es su necesidad? Escúcheme bien, ¿cuál es su necesidad? Aquí hay una respuesta para eso. Hay una respuesta, sea creativo. A lo mejor llegó con una situación, todo adverso, nada resulta, todo es contrario. Le dijeron que no 10 veces. Pero hoy día Dios dice, hay alternativa. Porque la fe de Dios siempre traerá alternativa. La fe de Dios en tu vida siempre traerá alternativa. Siempre traerá alternativa y esa fe te va a ponerte creativo, te va a hacer accionar. Por eso hay alguien con esa clase de fe, hay alguien con una fe creativa. Claro, por eso dígale al de su lado, mire al de su lado, mire, termino acá. Dígale si tienes esa clase de fe.
vas a tener que empezar vas a tener que empezar a pensar diferente. Dígale. Si usted tiene una fe creativa, tiene que empezar a pensar diferente, pues. Si la fe, ¿dónde crea? Aquí. Por eso es que cuando Dios coloca una palabra en nosotros, la palabra nos tiene que hacer soñar. Seremos como los que sueñan. Nos tiene que hacer soñar. Yo no lo veo, pero Elías dijo, no, viene algo grande. Señor, mira cómo está el día, está soleado en 50 grados de calor. Va a llover, dijo Elías. Una palabra de parte de Dios, la presencia de Dios, lo puso creativo. ¿Y sabe por qué? Porque eso hace la palabra y la fe. La fe en la palabra de Dios en nosotros nos lleva a soñar. Usted está aquí sentado y es como que está viendo lo que Dios le está hablando. Eso tiene que provocar la palabra en nosotros. Cuando usted, la palabra, mire, si la palabra provoca eso en usted, entonces la palabra está cayendo en una buena tierra. Usted tiene una buena tierra. Preparó su tierra. Cuando no provoca eso en usted, está cayendo en freya. Oh, sí, está linda, pero al lado afuera salió el sol, la quemó, se fue. Un problema la hubo. Por eso empieza a pensar diferente, comienza a pensar en fe, porque cuando usted comienza a pensar en fe, ya, escúcheme, ya la lógica no lo detiene. Cuando usted empieza a pensar en fe, ese no que le dijeron ya no lo detiene. Pero cuando no, ¿sabe lo que hace un no? No. Ya no lo va a detener el que dirán. Cuando comienza a pensar en fe, ya no, escúcheme, ya un no lo va a poder detener. Cuando comience a pensar en fe, nada lo va a detener, porque usted ya se habrá convertido en una persona que aprendió a pensar diferente, que aprendió a pensar en fe. Esta mujer no era del pueblo judío, no se sabía la ley. El centurión tampoco. A lo mejor los 4 amigos tampoco. Pero pensaron diferente. Escuchen lo que hicieron. Solo pensaron diferente. Y a través de pensar diferente se pusieron creativos. Escuchen, se pusieron creativos. Y cuando oyeron la palabra, ellos dijeron, no, algo pasa con ese hombre. Algo provoca a ese hombre. Y le dijeron, solo di la palabra y yo creo que lo que tú hablas, lo que viene de parte de Dios, será lo que ocurrirá en el problema, en la situación que yo tengo. Lo dijo la mujer, por eso Jesús también dijo al centurión, le dijo al centurión, oh, no he visto en todo Israel tanta fe como en este hombre. A la mujer le dijo, oh, grande es tu fe, mujer, le dijo, hágase contigo como usted quiera. Al amigo al paralítico, escúcheme, de estos 4 amigos, le dijo, levántate. La fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, dijo. Entonces, algo tiene que pasar con nosotros, ¿no? Estamos, mire, justo mañana comenzamos el último mes del año. A lo mejor hay algo que no ha ocurrido. A lo mejor usted ha recibido una palabra, le ha creído y hay algo que no ha sucedido. Póngase creativo. Si la palabra ya está en usted, ahora póngase usted, ponga la parte suya. Sea usted creativo. Por medio de la fe empieza a pensar y diga, no, yo no lo he intentado así, lo voy a intentar así ahora. Y salga en el nombre del Señor y algo va a cambiar. Algo va a ocurrir. Escúcheme, algo va a ocurrir, porque conforme a como usted crea, Jesús le dijo al centurión, así te va a hacer eso. Por eso tú necesitas creer, y para creer necesitas preparar tu tierra, necesitas preparar tu mente, necesitas preparar tu corazón. Porque yo puedo creer en mi corazón, pero si mi mente me sigue batallando, me sigue diciendo que no va a ser, voy a empezar a hablar lo que pienso, me voy a comportar como pienso y voy a alcanzar solo lo que mi mente quiere. Póngase en pie, por favor. Por eso cuando los números no cuadren, cuando el diagnóstico médico no cuadre, cuando lo que piense o lo que le digan los demás no cuadre, hermano querido, empieza a pensar en fe. Claro, empieza a pensar diferente, porque la fe nos tiene que llevar a ser creativos. La fe nos tiene que llevar a pensar diferente. Cuando algo no cuadre con lo que usted anhela, piense diferente. No se quede en el no, sino que empieza a ser creativo. Porque la fe también tiene lógica.